Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Conectados con el Gran Yo Soy, pero hoy vamos a tratar el tema Conectados con el Gran Yo Soy a través de la gracia. Soy Gerson. Soy André. Soy Eduardo. Y yo soy Rebeca. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo han pasado? Ya hace una semana de nuestro primer episodio. Bueno, gracias a Dios, para mí ha sido una semana buena, una semana cansada, pero una semana en la que he podido ver la gracia y el amor de Dios en mi vida. Para mí también ha sido una semana bien desafiante, bien complicada también, un poquito, digamos, desafiante. Dejémoslo ahí en esta noche lluviosa. ¿Por qué desafiante, Rebequita? Ay, ahorita no me vas a exponer aquí frente a nuestros millones de televidentes, de espectadores. No, por favor. Así que para otros episodios, ya que me conozcan un poco más, ahí me expondré. Chicos, Bien. Muy ustedes. bien. Nosotros, igual una semana de esa, una semana de prueba, de oración, pero bueno, aquí estamos. Por la gracia de Dios. Bueno, chicos, yo quería contarles un poco y también a todos los que nos ven. Cuando yo tenía 19 años, Dios me mostró qué era su gracia. Y como les había contado, yo nací en una familia cristiana. Y la verdad, yo pensaba que había sido bueno, sí entendía el pecado, pero pensaba que Dios me había tomado, me amaba porque tomaba buenas decisiones. Yo en el colegio me acuerdo que yo sí tenía ese deseo de agradar a Dios y de glorificar a Dios. Y sí pensaba, bueno, es que Dios me ama porque, bueno, no he sido tan malo. Soy lo máximo. Pero no lo máximo, pero por lo menos no tan mal Por lo como menos no los lo que me mínimo. rodeaban. Pero, pero la verdad es que cuando tenía 19 años, pasé un momento complicado en mi vida, un momento en el que no estaba muy alineado a lo que Dios quería. Y en ese momento Dios me mostró que Él me amaba, no por lo que era, sino me amaba a pesar de lo que era. En esos momentos complicados en los que yo no tenía a Dios presente en mi vida ni en mis decisiones por diferentes razones, Dios me mostró que Él estaba ahí, que Él ponía límites, que Él no me había soltado. Y les puedo decir que yo entendí que Dios me ama solo por su gracia. Y me quedó claro desde ese momento que la gracia de Dios es ese regalo no merecido. Yo no merecía que Dios me ame, yo no merecía que Dios me escoja, pero Dios estaba ahí y tuve que pasar un momento difícil para poder entender realmente cuál era el amor de Dios. A mí me gusta un poco esa diferencia que alguna vez escuché, como entre lo que qué es gracia y qué es misericordia. Y tú me corregirás, ya te me estás riendo, pero, o sea, que misericordia es no darte lo que te mereces. O sea, te tengo misericordia y no te doy este castigo que te toca. O sea, te mereces 10 años de prisión, te salvo de eso, ya, no te toca. Y en cambio la gracia es darte lo que no te mereces, que es justo lo que tú dices. O sea, soy la peor basura de este mundo y aún así el Señor no solo que no me da el castigo que me toca, sino que encima más me hace su hijo. O sea, me hace coheredero del reino de los cielos. O sea, me hace ciudadano del cielo, me pone en una posición totalmente diferente y solo porque a él le, le, le dio el gusto. Em, Creo que eso me rompe la cabeza pensar en eso, o sea, la diferencia de la gracia y la misericordia, ¿no? Y yo creo que contrario a lo que muchas personas piensan, que la gracia es como que, ay, ya te dio y ya, o sea, te vas a como que a sentir orgulloso de eso, más bien te hace pensar que, o sea, sin Dios no somos nada, te da, o sea, esa humildad de saber que Dios es el que te da todo, y la salvación, el amor, todo.
no eres tú y como que o sea, dices gracias Señor porque no merezco, no soy nada sin ti. Mm. Una de las cosas más impactantes de la obra de Dios en el hombre es que el hombre está muerto de sus delitos y pecados, o sea, vive una vida desordenada, como quiere, a su gusto, a su manera, eh, como con el egoísmo de hoy en día, con ese ego, con ese yo, de que yo puedo, de que yo hago todo, todo lo que tengo es por lo que yo he logrado, eh, todo lo que yo puedo alcanzar es porque yo me pongo las metas y yo las logro. Entonces tú ves hoy en día, o sea, ese ser humano que dice que yo soy antes que los demás. Pero luego vemos la otra perspectiva que viene Dios y te dice, o sea, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que desde antes de la fundación del mundo Él te escogió, se fijó en ti, puso su mirada en ti, te predestinó para algo mucho más grande y cómo Dios va rompiendo el esquema del hombre, ¿no? Porque el hombre dice que soy yo, pero cuando Dios llega a la vida del hombre, el hombre se da cuenta, o sea, que necesita esa dependencia de Dios, que necesita de Dios para poder seguir, o sea, con su camino en esta tierra. Y cuando ya Dios comienza a trabajar en tu corazón, comienza a quitar ese corazón de piedra que ama al mundo, a poner un corazón de carne que ama a Dios, que sirva a Dios. Entonces, donde te das cuenta que todo lo que tú eras, todo lo que tú lograste, todo lo que tú podías alcanzar, era por la obra de Dios en ti, y porque Dios era el que te iba capacitando, el que te iba preparando para esto. Entonces aquí son dos contrastes totalmente diferentes, o sea, son dos mentalidades contrarias, porque este mundo te dice que no, por ti tú puedes hacer todo, pero cuando Dios llega a tu corazón, te das cuenta que separado de Dios nada puedes hacer. Y eso algo comentábamos y tú decías, Rey, pues nada es nada, o sea, es eso, nada es nada. Totalmente. Entonces, es algo que va contrario, o sea, que rompe el esquema que este mundo tiene, o sea, rompe tu mentalidad, tu manera de ver las cosas, tu manera de poder percibir hasta lo que tú tienes a tu alrededor. Ya te das cuenta que la persona que tienes a tu lado es tu prójimo y la Biblia te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aunque a veces sea difícil poder amar al que está al lado, ¿no? O sea, a veces, Señor, dame un poquito de justicia en mi mano para entonces yo poder darle lo que se merece. La semana me tocó a mí uno. Es difícil, ¿no? Y eso es lo lindo de la vida cristiana y de la obra de Dios. O sea, cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, tú vives como bien puedas. O sea, como este mundo te lleva, como tu preconcepción del mundo tú tengas, tú vas a vivir así toda la vida. Algo que a mí me impacta un montón también es justo lo que mencionaban del hecho de merecer algo. Y hay full cosas que a veces yo converso con amigos y conocidos que dicen, no, pero te mereces algo mejor, te mereces incluso hasta cosas banales, ¿no? O sea, como, te mereces un mejor sueldo, te mereces, que incluso uno sí dice, no, ay, no, sí, sí, me merezco mejor o mejor cosa o mejor todo. Pero ya yendo a la parte práctica de la gracia y de la vida con Cristo, no te mereces nada, o sea, te mereces que te caiga el hachazo, Sí. te mereces el castigo eterno, eso es lo único que yo personalmente me merezco. Pensaba La gracia cuando, de Dios, ¿no? pensaba cuando hablaban y me acordaba de la semana anterior, cuando tocamos el tema de la autosuficiencia. Y la verdad es que eso es lo que pasa en el mundo. Estamos tan acostumbrados a ser autosuficientes, estamos tan acostumbrados a ganar todo porque merecemos, que cuando viene la palabra gracia rompe todos los esquemas, porque el mundo como tal no puede entender que no merece nada, que lo único que merece es el castigo por su pecado. Y eso rompe todo esquema.
habíamos hablado de esta autosuficiencia que no te permite ver quién es el gran yo soy, pero esta autosuficiencia también no te permite ver que mereces un castigo y que todo lo que tienes no es por ti, sino es por Dios. También me acordaba que nosotros vivimos en un mundo en el que el ser humano busca pretextos o justificaciones para hacer lo que quiera. Y muchos también han tomado la gracia como una excusa para el pecado. Pero cuando tú realmente eres un hijo de Dios, cuando tú realmente entiendes de esa gracia, no la tomas como una excusa para el pecado, sino como ese regalo que te impulsa a vivir para la gloria de Dios. Y es tan interesante ver ese contraste que existe entre el ser humano natural, este ser humano que no ha sido transformado por Dios, que cree que se merece el mundo entero, que se cree autosuficiente, que se cree capaz de hacer todas las cosas, y aquel hombre que ha sido transformado por Dios, que entiende que todo lo que somos y que todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Este capítulo tenía por nombre Conectados al Gran Yo Soy a través de la gracia. Y vimos que Dios es todopoderoso, es autosuficiente, que Él es todo lo que existe y nosotros podemos estar conectados a Él. ¿Por qué? Porque Él nos regaló eso que no merecíamos, nos regaló esa salvación y ese vivir para Él a pesar de lo que éramos, ¿no? Y eso es como que te rompe la cabeza, en serio, o sea, el darte cuenta de un mundo que no conoce a Dios, pero darte cuenta también que tú eres diferente no por nada de lo que hemos hecho, sino por la gracia de Dios. Y yo también creo que esto, o sea, cuando reconoces esto, que tú no eres nadie sin Dios, o sea, como cristianos debemos vivir alegres y gozosos de lo que Dios hizo, porque es algo que no merecíamos y creo que es bien fácil olvidarse de eso. Y Dios ha hecho tanto por nosotros y en la Biblia dice que le demos gracia, que estemos gozosos y creo que sí es como una lección, o sea, algo que personalmente me confronta a vivir gozoso a pesar de las circunstancias, de los problemas, porque ya Dios hizo lo más importante que es, o sea, la salvación. Sí, y creo que, o sea, a mí en uno de mis momentos más difíciles, que ya voy a ir soltando, ¿no? Cuando sucedió todo el tema de mi separación matrimonial, que claro, yo, por errores personales de decidir tomar malas decisiones y de simplemente vivir una vida que no va de acuerdo a lo que el Señor quería de mí y, claro, o sea, yo desbaratada, ¿no? O sea, solo decía como, se me acabó la vida, o sea, se me destruyó, estoy quemada, estoy fregada y todo. Y creo que literalmente ahí fue, o sea, como el Eduardito contó, ¿no? Que experimentó la gracia de Dios. Creo que yo también viví un momento así como que dije, wow, esto ha sido. O sea, y se me viene a la mente el versículo de 2 Corintios que dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a lo largo de este año que ha sido muy complicado y con muchos bajos más que altos, creo que la gracia de Dios ha sido suficiente. Y ahí cobra sentido esto de, bástate en mi gracia, porque su poder se ha perfeccionado en todos los llantos, debilidades, momentos en los que he dicho ya mi vida está arruinada y todo. Pero es ahí donde cobra sentido que este regalo de Dios, que este sacrificio perfecto, que esta obra redentora maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo, no necesita que se le agregue ni una sola cosa más. Entonces creo que sí, o sea, que si es gracia es suficiente y si es, o sea, experimentar eso es una de las cosas más maravillosas
O sea, la más maravillosa que a mí me ha pasado en la vida. Qué divertido pensar. Yo le conozco a Rebequita como hace unos 10 años y ver lo que Dios ha hecho en este último tiempo es un impacto para mí personalmente. Y como Rebequita decía, esa es la gracia de Dios. Rebequita pasó unos 10 años Vagando por el mundo. luchando por ser diferente, tal vez, por decirlo de una manera, pero solo la gracia de Dios, solo la obra de Dios pudo hacer de ella la mujer que ella es ahora, una mujer virtuosa, una mujer que tiene a Dios como su prioridad. Y humanamente no entendemos, la verdad. Humanamente todas las cosas cuando vemos a Entendemos cómo puede ser esto, salva. no, no, no entendemos a nuestro alrededor lo que pasa en el mundo. Hay tantas cosas que no entendemos. Cómo la maldad del mundo, cómo la maldad del ser humano llega a tales niveles, cómo Dios tiene gracia para con los que Él quiere tener gracia. Y cuando tú ves eso, lo único que puedes decir es, gracias Señor, porque tú has sido fiel y tú me tomaste. Hay una canción que a mí siempre me ha impactado, que es una canción de Marcos Vidal, que dice, no sé cómo, pero sé que soy distinto y no entiendo quién soy yo para que tú me hayas amado. Y esa canción es una canción que personalmente siempre me ha perseguido y siempre me ha mostrado esa gracia de Dios. Esa pregunta, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? Y el hacerte esa pregunta rompe todos los esquemas de este mundo, porque en este mundo, ¿quién soy yo? Yo tengo todos estos títulos, tengo este linaje, tengo toda esta capacidad, tengo todo este poder social, político, económico. Eso es lo que me hace diferente. Pero cuando eres un hijo de Dios, te das cuenta que ¿quién soy yo? No soy nadie. O sea, yo era un pecador, era un perverso, era un malvado. Y a pesar de eso, Dios me levantó y Dios me transformó. Y solo por su gracia puedo estar aquí diciéndoles a ustedes, si no fuera por Dios, ¿qué sería de mi vida? Si no fuera porque Dios me tomó, no les contaría esta historia de que Dios me levantó a los 19 años de una forma diferente, sino capaz les vendría a contar todo lo que pasó al destruir mi vida con malas decisiones. Y creo que esa es la gracia de Dios reflejada en mi vida personal y en la vida de tantas personas que conocemos que han sido transformadas y tocadas por Dios. A mí una cosa me encanta es quién soy yo ahora, o sea, cómo me ve Dios. Y estoy amada, redimida, justificada, perdonada y así, bendecida. Y es como que totalmente lo contrario de lo que acabas de decir, sin Dios. Mm. Una de las cosas que puedes ver en el Antiguo Testamento, podías ver la gracia cuando decía Dios tuvo favor con Abraham, Dios tuvo misericordia de él, pero luego en el Nuevo Testamento ves toda la obra redentora de Cristo y cómo Pablo comienza a través de sus cartas a mostrarnos, ¿no? Todo. En Romanos, que habla acerca de todo, o sea, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios transformó nuestro corazón. Y tú vas viendo, ¿no? O sea, todo lo que Dios va haciendo en el hombre, la manera en cómo va regenerando el corazón del hombre, cómo nos justifica a través de su sacrificio. Y una de las cosas que a mí mucho me impacta a full es el tema de que cuando Cristo murió, o sea, el velo se rasgó. O sea, esa idea, esa creencia que tenían en ese momento fue completamente destruida. Veías de un pueblo que una semana antes era, sí, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, ahí ya viene nuestro libertador, ya viene nuestro Salvador, pero cuando Cristo se formó, se mostró de una manera diferente, entonces la gente empezaron a rechazar a Dios. Ellos esperaban que Dios viniera como ese héroe que iba a libertarlos del yugo romano, pero Cristo vino mostrándole otra manera, otra forma de cómo Él va obrando de una manera distinta en el corazón de cada persona, porque si vemos en los evangelios, nunca ves algo que se repitió.
siempre ves que Dios obró de una manera distinta. Y eso que fueron escritos por personas diferentes, pero vieron diferentes puntos de vista de lo que Dios hizo con ellos. Dios estuvo con ellos, Dios caminó con ellos, Dios hizo un milagro en frente de ellos. Dios echó fuera demonios, hizo de todo. Y le mostró una nueva forma de gracia, de cómo Él quería trabajar con el corazón del ser humano. Pero claro, nosotros que vemos, o sea, nos enfocamos en lo que tenemos al frente, nos enfocamos en lo que podemos ver, en lo que podemos medir, no en lo que Dios puede hacer sin importar quiénes somos. Y por eso, o sea, ahorita se me viene a la mente cuando dijiste lo de que el velo se partió. Por eso en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y como medio conversábamos antes, off the record, sí, a veces en todas las dificultades y las situaciones que, ya le desperté a Lucas, eh, que pasamos, sí es importante tener en cuenta eso, ¿no? O sea, en realidad estamos como acercándonos a ese trono de la gracia que tenemos, que ya nuestro Señor nos entregó y todo para hallar ese oportuno socorro. Y también lo que decías de que nuestro Señor Jesús vino a romper todos esos esquemas religiosos, ¿no? O sea, vino y los leprosos, no importa, yo les toco, a los de estos, no importa, la mujer adúltera no le apedreen, todo, y creo que eso es gracia, ¿no? O sea, eso es. Tú ves, o sea, solamente no hay nadie en este mundo con la capacidad, primeramente, de entregar su vida por otra persona. Porque en el corazón del hombre siempre está ese egoísmo de que soy yo, ¿no? Yo no voy a entregar mi vida, yo no le voy a dar algo a la otra persona, o sea, es difícil. Que siempre hay eso, yo quiero vivir, yo quiero disfrutar mi vida, yo quiero disfrutar mi tiempo. eh, Siempre hay una preconcepción de primero yo y luego los demás. Mm. Luego, el sacrificio de Cristo no solamente que nos acercó al Padre, sino que nos dio esa comunicación directa. O sea, ya no tenemos intermediario. Es una de las cosas que a mí me impacta porque en el Antiguo Testamento, o sea, tú ves, o sea, cuánto tenían que hacer para poder que su petición o lo que ellos quisieran llegar al trono de Dios. Y estábamos estudiando con los jóvenes Samuel, ¿no? Y vemos en Samuel, o sea, que los hijos del profeta, o sea, los hijos de Leví, que eran los hijos de Eli, que eran levitas, o sea, cómo vivían su vida. Digamos, tú pedías por algo, pero el carnerito se lo cogían ellos y se lo comían aparte. O sea, ese sacrificio nunca llegaba. ¿O cómo sería? Y ahí ves una vez más la naturaleza del hombre. O sea, a ellos no les importaba porque vivían una vida religiosa y vivían una vida de costumbres eh, heredadas o de lo que sea, de una vida religiosa. Pero cuando Cristo viene, Cristo rompe todo esquema. La iglesia primitiva, o sea, cuando fue el tema de las lenguas, yo no sé cómo se entenderían entre ellos, pero de alguna manera se entendían. O sea, ya no importaba quién fueras, ya no importaba si eras judío, si eras del pueblo que fuera, Dios obraba y Dios te restauraba y Dios estaba contigo y el pueblo de Dios se unía. Pero lamentablemente hoy vemos iglesias divididas, iglesias donde no es mi doctrina, es mi manera, es mi forma, no te acerques, no eres una competencia, cuando realmente la gracia de Dios no vino para pentecostales, bautistas o reformados o lo que sea. La gracia de Dios es algo que viene para todos. Y es triste no ver cómo hasta dentro de la misma iglesia vivimos como esos fariseos. O sea, como un pueblo que realmente conoce de Dios, pero no vive de la manera en que Dios quiere. Como conoce de Dios, pero de pronto no le conoce a Dios, ¿no? Claro, es que es eso. Cuando Jesús fue al templo, eso hablábamos en el podcast pasado. O sea, sí, todos los que estaban conocían algo, o sea, habían escuchado algo de las historias, pero no conocían al Dios verdadero. Y eso es lo que nos pasa hoy en día. O sea, vivimos tan afanados, vamos el domingo a la iglesia, escuchamos lo que tenemos que escuchar,
le pedimos a Dios como ese Dios bombero, Señor, ayúdame en esta semana porque tengo este problema, tengo lo otro, o esta semana es una semana importante en mi trabajo, pero ¿cuándo va a ser una semana importante para ti para buscar de Dios? Mm. ¿Cuándo Dios va a ser la prioridad? ¿Cuándo Dios va a ser el centro de tu vida? ¿Cuándo tú te vas a levantar y le vas a decir, gracias Señor por un día más de vida? Gracias Señor por rescatarme. Gracias Señor por darme una nueva manera, una nueva vida, una nueva forma de ver las cosas. Gracias Señor por rescatarme, por darme una nueva identidad en ti. Y el domingo pasado hablábamos algo de esto, ¿no? O sea, cómo yo estoy viviendo mi vida. O sea, el Señor es mi pastor, el Señor es mi todo. Pero cómo yo estoy experimentando esa gracia de Dios en mí. O sea, realmente yo estoy valorando eso, realmente eso significa algo en mi vida, realmente eso es algo que a mí me marca y me hace reflexionar y cada vez que pienso en eso, o sea, realmente mi cuerpo se estremece al pensar ese favor que Dios tuvo conmigo. Pero como Edu decía, gracias es un favor no merecido. Es algo, es un regalo que tú recibiste sin tú hacer algo. Y en este mundo estamos acostumbrados a que tenemos que hacer algo para dar algo. Y justo que tú me topas eso, o sea, estaba viendo que como incomodidad, ¿cómo puedes extender esa gracia hacia los demás? ¿Cómo crees? Dale, Eduardito. Bueno, creo que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a proclamar el Evangelio y a mostrar al mundo entero lo que Dios ha hecho y descansar en la obra del Señor. La verdad es que la palabra de Dios y Dios mismo obra sin necesidad de nosotros. No, pero yo digo, me imagino que esto con muchas más, que obviamente no en el tema de salvación. O sea, Porque si no, no tenemos parte. lo que recibiste por gracia, da por gracia. Sí, sí. O sea, Con los prójimos. Claro, desde ese punto de vista, el pensar, ¿no? Que todo lo tenemos como un regalo y no merecido, asimismo debemos dar a los demás. Sí, voy a decir una cosa aquí. Ay, hasta Lucas viene. Le quitas, tranquilo. el dedo en el ojo al pobre Lucas. Pero creo que no debo decir, por algo Lucas vino a impedirlo. Yo sí creo que entender la gracia te hace incluso, o sea, bueno, no entender la gracia, o sea, recibir este regalo y comprenderlo y todo, te hace incluso, sí, medio tratar mejor a los demás un poquito. Y digo, con este tema de, sí, de esta herida y todo, hay full gente que yo converso cercana, ¿no? A veces están mis papás, mis tías, así, gente muy cercana, que es como, ay, no, este sinvergüenza, ¿no? O así, ¿no? Y de pronto es como, no, ya, o sea, de pronto hay una diferencia. Ojalá y la gracia de Dios le alcance, ¿no? Y, y es como este cambio de mentalidad de tratar al prójimo como con más misericordia, con más amor, con más, sí, con más amor, porque la Biblia mismo dice, o sea, ¿cómo puedes decir que le amas a Dios y al que le tienes aquí al lado que le estás viendo, no le puedes amar y dices que le amas a Dios que no le ves? Entonces, creo que sí es como para entender la gracia te hace cambiar un poco hasta tu relación con los demás. De nosotros, cuando estábamos antes con los jóvenes, pues sí pasaban un año así como que teníamos amigos, luego no, luego sí, luego ni. Pero es como que te muestra hasta esto, o sea, por ejemplo, se portaban mal y luego venían. Antes. Es como que tú, o sea, no sé si es lo que tú dices, o sea, tienes ese cambio de chip, no, o sea, no voy a tener rencor, no voy a tener nada más bien amor y gracia, porque Dios nos ha tratado así y creo que esto igual solo viene del Señor, o sea, es la obra de Dios, no es que somos mejores, sino que Él ha obrado y podemos como que reflejar ese amor y
en eso, pero es difícil y solo es como conectados con Dios. Oh, bueno, creo que ha sido un tiempo muy interesante y les invito a que puedan seguir escuchándonos. La próxima semana seguiremos topando el tema de la gracia desde otra perspectiva, pero creo que en este punto tenemos un gran desafío, el pensar cómo esa gracia de Dios ha impactado nuestra vida y cómo nosotros mostramos el amor de Dios a la gente que nos rodea.